¿Alguna vez ella sintió que había algo que no encajaba, aunque todas las palabras fueran amables y cada gesto pareciera correcto? A veces, incluso en medio de una conversación cálida, percibía una brisa helada en el alma. No era una amenaza abierta, no había gritos ni palabras hirientes, solo un susurro casi imperceptible que desentonaba con la superficie. Ese susurro era antiguo, como si viniera desde las profundidades de una cueva emocional que ni siquiera ella sabía que existía. Carl Jung lo llamó la sombra, esa región oculta del alma donde lo que no podemos aceptar de nosotros mismos permanece encadenado, esperando una grieta para manifestarse. Y es que en la era de los mensajes instantáneos y las sonrisas digitales, donde cada emoción parece tener un filtro y cada palabra una estrategia, la sombra no desaparece, se disfraza. La sombra no grita, susurra, no golpea, pero hiere. Ella lo intuyó por primera vez en una broma, una de esas que parecen inofensivas pero que tocan una fibra demasiado íntima. Era solo un chiste, dijeron, pero el alma de ella no lo sintió así, porque no era humor, sino desprecio disfrazado. Ironía como un dardo envenenado que se clava lentamente, sin sangre, pero con daño. El guardián de su intuición se despertó, porque cuando el mismo tema es ridiculizado una y otra vez, cuando su herida se convierte en entretenimiento para otro, entonces algo más profundo está ocurriendo. Jung lo sabía. La sombra proyectada sobre el otro es el intento desesperado del alma por deshacerse de su propia oscuridad. Pero ella también descubrió que el sabotaje no siempre lleva un rostro de villano. A veces llega envuelto en consejos amistosos, en silencios estratégicos, en olvidos repetidos. Esa persona cercana, tan dispuesta a escuchar, olvidaba detalles importantes, justo cuando ella más los necesitaba. La duda comenzó a crecer como hiedra en el muro de su confianza. ¿Era descuido? ¿O algo más? A medida que estas pequeñas fracturas se repetían, comprendió que no todas las rocas caen por una avalancha. Algunas se erosionan gota a gota. Jung escribió que quienes no se atreven a mirar sus propias derrotas proyectan su frustración en el camino del otro. Así, en lugar de enfrentarse al espejo interior, prefieren empañar el reflejo del otro. El tercer umbral en su camino fue la competencia silenciosa. Cada vez que ella celebraba un logro, esa otra persona aparecía con su propia victoria, como si no pudiera tolerar que ella brillara sola. Lo sentía en el cambio sutil de tono, en el gesto que ya no celebraba, sino evaluaba, comparaba, buscaba superar. Era como estar escalando una montaña y notar que alguien detrás no está ahí para acompañarte, sino para empujarte sutilmente para llegar primero. Y entonces entendió que no todos los que caminan a tu lado desean que llegues a la cima. Algunos temen que tu ascenso revele su propia quietud. En este viaje emocional, ella aprendió a reconocer la sombra no solo en los demás, sino en sí misma. Porque también había momentos en los que su sonrisa escondía cansancio, donde el «estoy bien» era un refugio contra su propio caos. En medio del ruido de las redes, del brillo falso de las vidas perfectas, encontró el coraje de detenerse, de mirar hacia adentro, de encender la llama del alma y observar el reflejo en su propio espejo interior. En un mundo donde los «me gusta» pueden ocultar celos y los emojis reemplazan las verdaderas emociones, ella eligió caminar con autenticidad. Sabía que el camino no era fácil, que el guardián de la sombra a veces aparece con el rostro de un amigo, que cruzar la puerta del autoconocimiento duele. Pero también sabía que del otro lado, en la cima de esa montaña simbólica, la espera no era la perfección, sino la libertad. Ser ella misma,
con luz y oscuridad, sin máscaras. Y tú, que lees estas palabras en silencio, ¿te has atrevido a mirar tu propia sombra? ¿Has sentido esa incomodidad que no puedes explicar, pero que el alma detecta antes que la razón? Porque en esa incomodidad está la llave. En esa sensación sutil habita la verdad. Y en la valentía de no ignorarla, empieza la verdadera transformación. Y entonces sucede. Compartes una noticia que brota del alma, una victoria pequeña pero tuya, algo que llevas guardado como un secreto brillante en el pecho. Y al entregarla, no recibes un abrazo de alegría, sino un espejo que gira hacia el otro. Yo también pasé por eso, dicen. De hecho, lo mío fue más difícil. Y tú, que venías con el corazón abierto, sientes que algo se cierra. Una puerta, quizás. Una ilusión. En lugar de ser visto, te vuelves invisible bajo la sombra del otro. No es maldad. Es una danza silenciosa que nace del miedo, de esa sensación invisible que les quema por dentro cuando te ven brillar. Porque tu luz toca sus zonas no sanadas, y eso duele más que cualquier palabra. Comienzas a entender que no todos los elogios son sinceros, y no toda presencia es compañía. Hay conversaciones que no son diálogos, sino duelos disfrazados. Cada vez que tú celebras, el otro compite. Cada vez que tú asciendes, el otro recuerda lo que no ha logrado. Y es allí donde el alma empieza a sentir el frío. No es físico. Es ese escalofrío que atraviesa la médula cuando percibes que tu alegría incomoda a quien supuestamente te quiere. Jung lo nombró como proyección de la sombra, ver en el otro lo que uno no se atreve a cultivar en sí mismo. Por eso, quien se siente inferior tratará de minimizarte, no porque te odie, sino porque no soporta mirarse en el espejo que representas. Ella lo descubrió lentamente, como se descubre una traición callada. Cada conversación era una especie de examen, una evaluación disfrazada de interés. Si brillaba demasiado, venían las comparaciones. Si se mostraba vulnerable, surgían los consejos no pedidos. Nunca había espacio puro para ella. Siempre debía ajustarse, moderarse, encogerse para caber en la comodidad emocional del otro. Como si su autenticidad fuese un pecado que debía expiar. Como si el simple hecho de ser genuina fuera una amenaza para los que aún no habían despertado su propia verdad. Entonces llegó el cuarto signo. Ese que no duele de inmediato, pero que va calando hondo como la humedad en las paredes del alma. El apoyo superficial. Aquellos que te ofrecen una sonrisa sin calor, un ánimo sin presencia, un cuenta conmigo que nunca se concreta. Cuando los necesitas, no están. Cuando celebras, apenas te miran. Ella comenzó a notar que en los momentos más importantes, cuando su mundo se derrumbaba o se iluminaba, esas personas brillaban por su ausencia. Era como si el destino le estuviera mostrando quién la sostenía de verdad y quién solo ocupaba un lugar decorativo en su vida. ¿Por qué, cuando más los necesito, no están?, se preguntó un día. Y la respuesta vino como un susurro desde su interior. Porque nunca estuvieron realmente. Porque el lazo era más una costumbre que un vínculo. Porque sus emociones eran recibidas como carga, y no como confianza. Jung hablaba de la disociación del ego, ese mecanismo que desconecta a algunas personas de los demás. No porque no sientan, sino porque no saben cómo hacerlo sin desbordarse. Y esa frialdad aprendida se traduce en indiferencia, en evasivas, en silencios que pesan más que cualquier grito. Ella aprendió a observar sin juzgar, a notar las pequeñas grietas que revelan la verdad de una relación, a dejar de justificar la ausencia de apoyo, porque el alma, aunque herida, es sabia y reconoce con el tiempo
qué abrazos sanan y cuáles solo disimulan. Comprendió que no se trata de reclamar amor, sino de rodearse de quienes lo dan sin medida, sin condiciones, sin competencia. Y justo cuando pensaba que había visto todo, apareció el quinto umbral, el control disfrazado de cuidado. Personas que dicen amarte, pero en realidad quieren poseerte, que opinan sobre cada una de tus decisiones, que cuestionan tu capacidad de elegir, que siembran la duda bajo el disfraz del amor. Solo quiero lo mejor para ti, dicen, pero en sus palabras no hay confianza, hay miedo. Miedo a que crezcas, a que ya no los necesites, a que tu libertad los deje atrás. Fue allí, frente a ese nuevo espejo, donde ella lo entendió. No era apoyo, era manipulación emocional, no era guía, era vigilancia. Y mientras más intentaban dirigir su vida, más pequeña se sentía. Hasta que un día, frente al reflejo de su propia alma, vio a la guardiana. Una versión suya que temía tomar las riendas, que prefería la aprobación antes que la autenticidad. Y comprendió que el control más feroz no siempre viene de fuera, sino de la voz interna que aún duda de su propio valor. La transformación no llegó como un rayo, sino como un amanecer lento. Empezó a decir que no, a poner límites, a elegir su paz por encima del agrado. Ya no buscaba ser entendida, sino ser libre. En medio del ruido de las redes, del juicio constante, del brillo artificial, eligió regresar a su centro, a ese lugar sagrado donde habita la llama del alma, esa que arde suave, pero constante. Esa que no compite, no se esconde, no se quiebra por la indiferencia. Esa que simplemente es. A veces, el control no entra por la puerta con gritos, sino que se desliza por la rendija con una voz suave y frases que parecen consejos. Es por tu bien, te dicen. Yo solo quiero ayudarte. Pero cada palabra que pronuncian, aunque revestida de afecto, deja en ti una huella de inseguridad. No sientes alivio después de sus consejos, sino una confusión sutil, como si hubieras dado un paso en falso en tu propio camino. Y así empiezas a dudar. De ti, de tus decisiones, de tu capacidad para sostener tu destino. Te preguntas cuándo perdiste el timón, sin darte cuenta de que fue cuando entregaste, poco a poco, tu poder a manos ajenas, pensando que era amor lo que te ofrecían. Pero no era amor, era miedo disfrazado. Jung decía que quienes necesitan controlar a otros lo hacen porque no saben cómo gobernar su propio caos interior. Es su forma de protegerse del abismo emocional que los habita. Entonces, intentan moldear tu vida como si fuera arcilla en sus manos, porque al hacerlo, pueden evitar enfrentarse al desorden que los consume por dentro. En ese afán por sostenerte, en realidad, solo están intentando no desmoronarse. Ella lo notó cuando, cada vez que compartía una decisión, la otra persona opinaba con firmeza excesiva. No era un consejo, era un dictamen, no era preocupación genuina. Era ansiedad camuflada, proyectada como guía. ¿Estás segura de eso? Yo no lo haría así. Si yo fuera tú... Frases que gota a gota iban erosionando la roca de su seguridad. Y entonces llegó la sombra más sigilosa, la de la crítica disfrazada de preocupación, el rumor, el susurro en pasillos digitales. Nunca decían nada directamente, pero algo flotaba en el aire, como una nube invisible que empezaba a envolverla. Notó cómo algunas miradas cambiaban, cómo ciertos saludos se volvían fríos, cómo el silencio reemplazaba a la cercanía. Era como si alguien hubiera abierto un libro sobre ella, pero no con sus palabras, con una versión distorsionada, reescrita en voz baja por quien no tenía el valor de hablar de frente. Jung
nos enseñó que esta necesidad de difamar a otros nace, muchas veces, de una herida que no quiere mirarse. Las personas que sienten que no brillan, que no son suficientes, que arrastran su historia con vergüenza, buscan apagar otras luces para que la suya no se vea tan tenue. Por eso hablan mal de ti, no porque seas tú, sino porque, al verte, se sienten aún más lejos de quienes querrían ser. En el fondo, cada palabra venenosa habla más de ellos que de ti. Es un espejo roto que proyecta sus fragmentos sobre tu reflejo. Ella lo comprendió un día cualquiera, mientras caminaba por la ciudad. Sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, como si llevara un peso invisible. Alguien había cambiado la forma en que el mundo la veía, pero en lugar de huir, se detuvo. Se miró en su espejo interior, y allí, en esa superficie silenciosa, no vio a una víctima. Vio a una mujer despierta que había cruzado un umbral sagrado, el de la lucidez. Ese despertar también trajo consigo otro aprendizaje. La verdadera alegría ajena no puede fingirse. Quienes te quieren de verdad celebran tus victorias como si fueran propias. Pero hay otros que, aunque sonrían, no pueden ocultar el pinchazo interno que sienten cuando te ven brillar. Cambian de tema rápidamente, minimizan tu logro, o lo empaquetan en frases sutiles. Tampoco es para tanto. Yo hice algo parecido. Podrías haberlo hecho mejor. No es desinterés, es incomodidad. Tu éxito les recuerda lo que aún no han alcanzado, y en vez de inspirarse, se inquietan. Jung decía que la incapacidad para alegrarse por los demás revela un conflicto no resuelto, una herida que sangra cada vez que alguien más conquista lo que uno aún no ha logrado. Es un recordatorio no pedido, una comparación que no pediste hacer, pero ocurre, y ocurre más seguido de lo que crees. Ella empezó a reconocer ese patrón, y en vez de encogerse o disculparse por sus triunfos, aprendió a sostener su luz, porque no viniste a este mundo a minimizarte para encajar en la sombra de nadie. Entonces, llegó la última señal, la más silenciosa, la más inquietante, el lenguaje del cuerpo. Porque aunque las palabras digan una cosa, las manos tiemblan, los ojos se desvían, el gesto se tensa. El cuerpo nunca miente. Jung lo sabía. Aun cuando alguien finge aprecio, si dentro de sí alberga una emoción contraria, su cuerpo la traiciona. Ella lo vio en una cena informal, un elogio lanzado al aire, con voz temblorosa y sonrisa que no llegaba a los ojos. Un «me alegro por ti», que sonaba más a despedida que a celebración. Y de pronto lo comprendió. El alma percibe lo que la mente aún duda. Esa intuición sutil, esa vibración que recorre la piel sin explicación, no es fantasía, es sabiduría primitiva, alerta emocional, fuego del alma avisando que algo no encaja. Desde ese día, dejó de buscar señales en lo que decían y comenzó a observar cómo lo decían. Notó los cambios de tono, los silencios densos, los ojos que evitaban los suyos cuando hablaba desde el corazón. Y entonces entendió que, aunque no todos te odian en voz alta, hay quienes te hieren en silencio, con gestos apenas perceptibles. Pero tú lo sientes, porque el alma siempre escucha lo que el ego no quiere ver. Y si alguna vez lo dudas, vuelve a ti. Mira tu reflejo en el espejo interior, no para buscar defectos, sino para avivar la llama de tu autenticidad, esa que nadie puede apagar con rumores ni controlar con falsas sonrisas. Porque cuando habitas tu verdad, incluso el odio más silencioso pierde su fuerza. El desprecio disfrazado de ironía. ¿Alguna vez has tenido a alguien cerca de ti que con sus palabras parece amable, incluso afectuoso, pero a nivel instintivo sientes que algo no encaja? Es esa sensación sutil,
un cosquilleo de alarma en el fondo de tu pecho, como si detrás de cada sonrisa y cada chiste hubiera un filo oculto. Te ríes, quizás por compromiso, pero por dentro notas una incomodidad, una pequeña punzada que te invita pues a estar alerta. ¿Has percibido alguna vez que esa persona que dice bromear en realidad deja caer comentarios que te hieren y luego te preguntas si eres tú quien está exagerando? ¿Te ha pasado sentir que tras un «estoy bromeando» se esconde un destello de algo más oscuro? No estás solo en esa intuición. A veces, las palabras que llegan envueltas en risa traen consigo una carga amarga. Carl Jung, uno de los grandes exploradores de la psique humana, hablaba de la sombra para referirse a esa parte oculta de nosotros que negamos, pero que encuentra formas simbólicas de manifestarse. Cuando alguien siente odio, envidia o resentimiento hacia otra persona, suele intentar ocultarlo, quizás incluso negarlo ante sí mismo, pero nunca lo consigue del todo. Las señales de esa hostilidad reprimida están ahí, como grietas diminutas en una máscara sonriente, sutiles, pero inconfundibles para quien sabe mirar. Y de todas esas señales, la primera que aparece muchas veces es precisamente el desprecio disfrazado de ironía. Imagina una escena cotidiana. Compartes con tu amigo una buena noticia de tu vida, algo que te hace ilusión, un ascenso en el trabajo, por ejemplo. Esperas un gesto de alegría de su parte, una felicitación sincera, pero en lugar de eso, él arquea una ceja y con media sonrisa te suelta: «Vaya, ¿quién lo diría? Supongo que tener contactos ayuda, ¿no?». El comentario viene con tono de broma, acompañado de una risa ligera. En teoría es algo gracioso, una simple ironía, pero por dentro sientes cómo algo se quiebra ligeramente. No es un halago, ni una verdadera felicitación. Es una pulla, un dardo envenenado disfrazado de humor. Te quedas ahí, con el teléfono en la mano si fue un mensaje, o frente a él si te lo dijo en persona, sin saber cómo reaccionar. Si frunces el ceño o muestras molestia, es muy probable que tu amigo se apresure a decir: «Era broma, hombre. No te pongas así. ¿No ves que es con cariño?». Quizá hasta te tachen de no saber encajar una broma. En ese instante, dudas de ti mismo. ¿Estoy siendo demasiado sensible? Ahora, sitúate en otro contexto. En la oficina, durante la hora del almuerzo con algunos compañeros de trabajo, comentas con entusiasmo un proyecto personal en el que has estado trabajando fuera del trabajo, algo que te apasiona. Uno de tus colegas con quien llevas una relación aparentemente cordial te escucha y luego, con una sonrisita irónica, suelta delante de todos: «¡Mira qué emprendedor nos salió! ¡Cuidado, no te vayas a olvidar de nosotros cuando seas famoso!». Las palabras, en la superficie, podrían pasar por un elogio mezclado con humor, pero el tono, ese tono tiene una arista filosa. Los demás ríen por compromiso o por inercia, y tú también fuerzas una sonrisa. Sin embargo, por dentro sientes la punzada familiar. La sensación de que en realidad te está ridiculizando frente a los demás, minimizando tu logro o tu sueño. De nuevo, si mostraras disgusto, seguramente él levantaría las manos fingiendo inocencia. No te enojes, es solo una broma entre amigos». Y tal vez añadiría: «¿Cómo eres de sensible si apenas dije nada? Allí quedas tú, callando la tormenta interna, diciéndote que no vale la pena arruinar el ambiente por un comentario sin mala intención». Pero tu intuición insiste en que sí había mala intención. ¿Cuántas veces has vivido algo parecido? ¿Cuántas veces una persona cercana hizo un comentario teóricamente divertido que te dejó con un sabor amargo el resto del día? Esos comentarios sarcásticos, esas ironías punzantes, son como flechas pequeñas que se clavan en lugares que sabes que te duelen.
y suelen apuntar precisamente a tus inseguridades, a eso que tal vez te avergüenza o te hace sentir menos. Puede ser tu apariencia física, tu manera de vestir, tus logros, tus sueños, tu forma de ser. Al principio, podrías pensar que son coincidencias, bromas sueltas sin relación entre sí. Pero con el tiempo, si prestas atención, notas un patrón. Las pullas siempre van dirigidas al mismo blanco. Como un cazador que conoce la vulnerabilidad de su presa, esa persona vuelve una y otra vez sobre el mismo tema, ese que sabe o intuye que te duele. Tal vez se burla de ti cada vez que hablas con entusiasmo de algún plan. A ver cuánto te dura esta nueva idea antes de que te canses. Quizá hace chistes sobre tu situación sentimental cuando sabe que es un tema sensible. No te preocupes. Seguro que alguien en alguna parte del mundo quiere una cita contigo. Ja, ja. O comenta con ironía sobre tu aspecto físico justo el día que por fin te sentías bien con cómo te ves. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿A dónde es la fiesta? ¿A una gala o qué? Acompañado de risitas. Cada vez tú ríes un poco menos y esa molestia sutil crece un poco más. Y si en algún momento reúnes el coraje para decir «Oye, eso me molesta» o «No me hace gracia que siempre bromees con eso», la respuesta es una defensa automática. Pero si solo es humor, estás exagerando, no seas tan dramático. Quizás rematan con la frase que más te hace dudar de ti. Tú sí que no sabes reírte de nada, ¿eh? Esta situación es particularmente sutil y dañina a la vez, porque el juego del desprecio irónico te coloca en una posición imposible. Si te ríes con ellos, permites que te sigan lastimando. Si te quejas, quedas como alguien amargado o susceptible que no entiende las bromas. Es una trampa. La fachada de «estoy bromeando» sirve para que el agresor camufle su hostilidad detrás de una máscara de humor, y al mismo tiempo, para invalidar cualquier reacción genuina de tu parte. Tú mismo empiezas a cuestionar tu percepción. ¿Será que de verdad me lo estoy tomando demasiado a pecho? Empiezas a pensar que tal vez deberías endurecerte, aguantar, tener más sentido del humor. Y así, la próxima vez, cuando esa misma ironía punzante aparece, quizás decides callar y fingir que no duele, tragándote la respuesta sincera que quisieras dar. Sin embargo, esa incomodidad que sientes no es superficial ni infundada. Es tu sistema de alerta emocional diciéndote que algo anda mal, que detrás de esas risas hay veneno. El desprecio, porque de eso se trata, de un desdén encubierto, se está filtrando en la relación como gotas de hiel en una copa de vino dulce. Al principio casi no se nota, pero poco a poco todo el sabor se arruina. La ironía constante y mordaz es el recipiente perfecto para ese veneno emocional. Es socialmente aceptable, incluso vista como signo de ingenio. Así que quien la emplea consigue deslizar su resentimiento sin tener que admitir abiertamente ninguna animosidad. Pensemos un momento en por qué alguien haría esto, especialmente alguien que dice apreciarte. Desde una mirada psicológica profunda, este comportamiento suele revelar varios mecanismos de defensa operando tras bambalinas. Uno de ellos es la proyección. La persona proyecta en ti aspectos propios que no puede aceptar. Tal vez se burla de tu ego cada vez que compartes un logro, porque en realidad es su propio ego el que se siente herido o inferior frente a tus éxitos. O te hace quedar como exagerado o dramático, cuando quizá es ella quien no sabe gestionar sus emociones y necesita ridiculizar las ajenas. Lo que critica de ti con sorna podría ser, en el fondo, parte de su propia sombra negada. Otro mecanismo en juego puede ser la represión. Es posible que ni siquiera admita ante sí misma la envidia o el resentimiento que le provocan ciertas cosas de ti. Quizá esa persona se esfuerza por verse a sí misma como un buen amigo
un buen compañero, alguien que no siente envidia de nadie. Esa autoimagen positiva no concuerda con las punzadas de celos o frustración que inevitablemente surgen en su interior. Entonces, ¿qué hace? Empuja esas emociones desagradables a lo más profundo de su mente, finge que no existen. Pero lo reprimido encuentra maneras de salir a la superficie y suele hacerlo disfrazado. En este caso, disfrazado de ironía. Así, puede decir lo que realmente siente, su resentimiento, su enfado, su menosprecio, sin tener que confrontar abiertamente ni esas emociones, ni las consecuencias de expresarlas directamente. Todo queda cubierto por el manto de «no es para tanto», solo bromeaba. También está el desplazamiento, otro viejo conocido en psicología. El desplazamiento ocurre cuando canalizamos emociones, a menudo negativas, hacia alguien o algo que consideramos un blanco más seguro, en lugar de enfrentar la fuente real de nuestra angustia. Imagina que esa persona que lanza las pullas está enojada consigo misma, o con su propia vida, o con alguien más. Un jefe que la menosprecia, una pareja que la hace sentir inferior, quién sabe. Es posible que no se sienta capaz de expresar su rabia o su dolor hacia quien realmente corresponde. Entonces, desplaza esa emoción hacia ti, que quizás eres alguien más seguro, alguien que no va a reaccionar agresivamente. En vez de confrontar a su jefe o admitir su propia inseguridad, hace un chiste cruel sobre tu éxito reciente. En vez de reconocer que se siente sola o fracasada en algún aspecto, se burla de tu situación sentimental. Es más fácil, más cómodo para su psiquismo, golpear indirectamente a través de bromas a un amigo o colega, que lidiar con la verdadera herida que lleva dentro. Todas estas dinámicas, proyección, represión, desplazamiento, están relacionadas con la sombra que mencionaba Jung. La sombra es ese yo oculto, compuesto por todo lo que rechazamos en nosotros mismos: inseguridades, deseos inconfesables, rabias no reconocidas. Vivir con la sombra totalmente oculta es imposible. Antes o después sale a la luz de algún modo. Y la ironía mordaz puede ser una de las formas en que la sombra se manifiesta, como un fantasma travieso que no quiere mostrarse por completo, pero se asoma por debajo de la puerta en forma de comentarios sarcásticos. Cada broma hiriente es, en cierto modo, la sombra de esa persona asomando la cara y diciendo «¡Aquí estoy!», solo que lo dice con voz disfrazada de risa. Piensa en esto. Cuando alguien que te quiere, o dice quererte, repite una y otra vez comentarios que te hieren, ¿qué parte de sí mismo está revelando? Quizás sin darse cuenta, esa persona te está mostrando su propia inseguridad, su propio dolor, como un reflejo en un espejo distorsionado. Es como si te pusieran frente a un espejo interno. Por un instante, en el reflejo de sus palabras irónicas, ves no solo tu imagen, la burla suele tener que ver contigo, sino también la figura borrosa de quien lanza la ironía, cargando con sus propias sombras. Ese espejo a veces deslumbra, a veces asusta, porque te das cuenta de que estás viendo dos cosas a la vez: tu herida, la que la broma toca, y la herida de esa persona, la que la motiva a bromear así. Vamos a representarlo de forma simbólica. Imagina que dentro de esa persona hay un niño herido, pequeño y vulnerable, encerrado en una habitación oscura. Ese niño interior sufre, tal vez por inseguridades profundas, por celos, por sentirse menos que los demás. Y frente a la puerta de esa habitación, colocaron a un guardián armado con una lanza. Ese guardián es el sarcasmo. Cada vez que el niño herido siente dolor o rabia, empuja al guardián a la puerta, y el guardián, obediente, lanza una estocada verbal hacia afuera para alejar a cualquiera que amenace con ver la vulnerabilidad que se oculta dentro. Las palabras salen como flechas. «Era broma. ¡Qué sensible eres!
Yo que tú no me lo tomaría tan en serio. Cada una de esas frases es un golpe que te obliga a retroceder. Un proyectil con punta venenosa dirigido a tu autoestima. Este guardián sarcástico cree que protegiendo al niño de ser descubierto lo mantiene a salvo. Pero en realidad lo condena a estar solo en esa habitación, sin recibir jamás comprensión ni ayuda genuina. ¿Y qué hay de ti que recibes esas estocadas? Tal vez tú también tienes tus propias heridas internas. Cada flecha de ironía que te lanzan va dirigida justo hacia esas heridas, y tu reacción espontánea podría ser levantar tus propias defensas. Quizás construyes un muro o sacas también a tu guardián. Respondes con otra broma autodespreciativa antes de que puedan herirte más, o finges que nada te afecta. Es posible que hasta hayas probado a devolverles el sarcasmo, a ver si así entienden cómo duele. A veces funciona momentáneamente. Otras veces solo intensifica un ciclo hostil velado donde ninguno admite lo que realmente pasa. Al final, te quedas con la sensación de no poder ser tú mismo con esa persona, de tener que andar con armadura en su presencia. Y llevar armadura todo el tiempo cansa, pesa, alimenta la soledad, aunque estés acompañado. En la modernidad, este juego del sarcasmo y el desprecio oculto encuentra terreno fértil. Vivimos en la época de la comunicación superficial, de los mensajes de texto rápidos, de los comentarios fugaces en redes sociales. En esos ámbitos, el sarcasmo campea a sus anchas. Un comentario ácido obtiene risas y me gusta, mientras el dolor que causa se queda puertas adentro, invisible. En las redes sociales es casi deporte aplaudido hacer burlas ingeniosas, responder con memes sarcásticos, exponer defectos ajenos con humor para entretener a una audiencia anónima. Si alguien se ofende, la respuesta es la misma. No te lo tomes personal, es solo Internet, es solo un meme, es broma. Estamos tan acostumbrados a este tipo de interacción que casi parece normal sentirnos heridos y acto seguido decirnos a nosotros mismos que estamos exagerando. La presión social también juega su papel. Se espera que seas resiliente a las bromas, que tengas piel gruesa. Si muestras dolor, te arriesgas a ser visto como débil o aguafiestas. Así que muchas personas callan su dolor y se ríen con los demás, mientras por dentro se sienten cada vez más solas. Es la soledad emocional de no poder mostrarte auténtico, de saber que tus sentimientos verdaderos no tienen espacio seguro para expresarse porque serían invalidados. Piénsalo. ¿Cuántas veces en un grupo de chat has leído un comentario supuestamente gracioso a costa de alguien del grupo? Quizá hasta de ti. Todos ponen emoticonos de risa. Nadie dice nada serio al respecto. Por fuera es camaradería. Por dentro, quizá más de uno siente esa punzada silenciosa. Y luego, cada quien sigue con su día, tragándose en soledad lo que de verdad querría decir. En las conversaciones cara a cara, pasa algo parecido. Risas nerviosas en grupo cuando alguien lanza una broma cruel, miradas que se esquivan, y nadie quiere arruinar el momento, confrontando lo evidente. La tecnología, con toda su maravilla de conectarnos, también nos ha dado el refugio perfecto para esconder sentimientos verdaderos detrás de pantallas y emojis. Volvamos a ti y a tu experiencia personal. Tal vez, leyendo esto, has identificado a alguien en tu vida que actúa así. Puede ser un amigo de toda la vida, un compañero de clase, un hermano, incluso uno de tus padres o tu pareja. Duele darse cuenta, porque tendemos a justificar a quienes queremos. No creo que me tenga mala voluntad. Seguro soy yo, que soy muy susceptible. Nos aferramos a la idea de que la persona no lo hace con malicia, que así es su humor, que en el fondo nos quiere. Y puede que nos quiera, sí. El ser humano es complejo
y puedes sentir afecto y resentimiento a la vez. Sin embargo, reconocer esta señal no se trata de condenar a esa persona, sino de darte claridad a ti mismo, de admitir que, efectivamente, esas bromas te lastiman y algo significan. Significan que hay una emoción oscura en la sombra de esa relación. Puede ser envidia, puede ser rabia, puede ser desprecio acumulado por pequeñas cosas nunca habladas. Sea lo que sea, está ahí, filtrándose con cada comentario irónico. Pregúntate con valentía, ¿cómo te sientes realmente cuando esa persona hace esos chistes a tu costa? ¿Qué emoción aparece en tu pecho? ¿Tristeza, rabia, vergüenza? ¿Miedo de que los demás también piensen que esa broma tiene algo de verdad? ¿Has notado cómo cambias tu comportamiento cuando estás con esa persona? Quizá cuidando cada palabra para no darle munición para la próxima broma. Y a la inversa, piensa en la persona en sí. ¿Qué crees que podría estar sintiendo ella en su interior para actuar de esa forma? Inseguridad, necesidad de atención, competitividad, celos. A veces, hacer estas preguntas duele, porque nos obliga a reconocer que esa relación bonita tiene un lado oscuro. Pero a la vez, atravesar ese umbral de la verdad puede ser liberador. Cruzar el umbral de la verdad significa atreverse a ver de frente eso que intuías a medias. Significa quitarle el disfraz a la ironía y llamar a las cosas por su nombre. Esa broma no fue inocente, fue un ataque camuflado. Esa risa forzada escondía resentimiento. Al cruzar este umbral, puede que descubras que la persona que creías inofensiva en sus chanzas tiene hacia ti sentimientos menos amables. Es posible que te asustes o te enojes al darte cuenta. Es como si de pronto vieras la sombra proyectada en la pared, grande, deforme, cuando antes solo veías a la persona sonriendo. Pero no estás viendo mal, al contrario, por fin estás viendo completo. Estás viendo la luz y la sombra. ¿Qué hacer con esa verdad? Esa es otra travesía, quizás para otro capítulo de esta historia. Pero identificarla ya es un paso gigantesco. Al reconocer el desprecio oculto tras la ironía, recuperas un poder personal, el de validar tus propios sentimientos. Ya no te dices, estoy loco por molestarme, o tengo que aguantar. En cambio, puedes aceptarte. Sí, me duele, porque siento la intención detrás de las palabras. Y mereces rodearte de personas con las que no tengas que estar a la defensiva, con quienes puedas bajar la guardia y confiar. No siempre podremos evitar encontrarnos con personas así. El sarcasmo y la hostilidad pasivo-agresiva están por todas partes. Pero al menos, ahora puedes ver esa flecha venir. Ya no te engaña el brillo de la risa que la recubre. Sabes que la punta lastima. Y tal vez, solo tal vez, decidas que no quieres normalizar esas dinámicas en tu vida. Tal vez empieces a poner límites o a alejarte de quien constantemente te hiere bajo la máscara del humor. Tal vez incluso le pongas palabras a lo que sucede. Tus bromas me lastiman, aunque digas que son sin mala intención. Esa confrontación, calmada pero firme, también es cruzar un umbral importante, el de defender tu dignidad. Por último, detente un momento a mirar hacia adentro. Este signo número 1, el desprecio disfrazado de ironía, ¿te resuena por algo que estás viviendo actualmente? O quizás lo has visto en el pasado y hasta ahora le encuentras un nombre. Sea cual sea el caso, date a ti mismo permiso de sentir lo que sentiste en esos momentos sin juzgarte. Tu corazón supo desde el principio la verdad, aunque tu mente tratara de negarla para no perder la relación o la paz superficial. Honra esa intuición. Esa vocecita interna que se incomodaba con cada sarcasmo es tu aliada, es tu yo profundo diciéndote que mereces interacciones sinceras y respetuosas.
El desprecio encubierto en la ironía es una señal de alarma en nuestras relaciones. Puede ser la puerta de entrada a entender problemas más grandes, dolores no resueltos entre dos personas. Prestarle atención es un acto de valentía y de amor propio, porque al final del día mereces rodearte de personas que puedan bromear contigo sin necesidad de herirte, que puedan reír contigo y no de ti. Y mereces también ser ese tipo de persona con los demás. Detectar la sombra en otros no es para juzgarlos sin piedad, sino para reconocer cómo esas sombras nos afectan y qué podemos hacer nosotros con ese conocimiento. A veces implicará conversaciones difíciles, otras veces tomar distancia y siempre mucha honestidad con uno mismo. Así que la próxima vez que escuches ese tono irónico familiar seguido de un «es broma», no lo ignores. Obsérvalo. Siente lo que te hace. Míralo como lo que es. La primera señal, la punta del iceberg asomando en aguas tranquilas. Un signo de que algo importante se oculta debajo. Y recuerda que al verlo, ya no estás indefenso ante él. Tienes el poder de nombrarlo, de entenderlo y de decidir cómo responder. En esa elección reside tu libertad y tu crecimiento.